Bienvenidos sean nuevamente a una edición del podcast Swing con los Mex, transmitido a través del canal de YouTube de Swing Latino, un producto de Swing completo. En esta oportunidad, acompañado de Mauricio Sánchez. ¿Cómo estás, Mauro? Saludos a todos los que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla y por supuesto, nuevamente agradecido contigo, en Mundo, de acompañarme nuevamente en otro episodio más, el número 18 de este podcast en español de New York Mex. Y mira que tenemos bastante que analizar, más que todo en este capítulo, porque digamos que sí, es el inicio, pero hay deudas pendientes todavía en ese roster que comanda Carlos Mendoza. Hablaremos del debut de Juan Soto en el Citi Field ya con el uniforme de New York Mets, cómo ha sido el inicio de Francisco Lindor y del rendimiento de Brett Baty y Luis Ángel Acuña. De eso y un poquito más, porque siempre nos vienen otro tipo de temas mientras conversamos. Vamos a nuestra primera pausa y ya venimos con todo en el podcast de Swing con los Mets. Bueno, Mauro, regresamos y nada más y nada menos que nos toca hablar de Juan Soto, el debut, su llegada, su estreno con una nueva camiseta, un nuevo estadio y ante una nueva afición. Juan Soto llega al Citi Field, una serie que comenzaron New York Mets y Toronto Blue Jays durante el viernes 4 de abril y se estrenó de la mejor manera, conectó imparable y remolcó. ¿Qué tenemos para decir de este presente de Juan Soto? Que por lo menos yo digo que ha estado a la talla. No hablamos tanto del rendimiento colectivo del equipo, sino en lo personal del jugador dominicano. Sí, para hacer los primeros compromisos, obviamente uno espera quizás un poco más de un jugador como Juan Soto, pero tampoco podemos decir que está muy por debajo de lo esperado. No llegamos al doble dígito en juegos jugados en lo que va de calendario, pero como tú bien lo mencionas, Juan Soto ha dado el paso al frente en varios de los compromisos. Ayer, ¿no? Un ovación cuando pisa, digamos, por primera vez el Citi Field ya como jugador oficial de New York Mets. Muy buen recibimiento, bueno, sabemos que está llamado a ser la nueva cara del equipo. Yo creo que si llega un jugador, ¿no?, con 700 millones, todos los pergaminos que tiene Juan Soto y lo reciben con pitas, hermano, eso sería algo bastante loco, ¿no?, de ver, más porque en general la ciudad de Nueva York ha recibido con mucho cariño a Juan Soto, independientemente de todo el tema de los 700 millones, la situación con el fildeo que también dio bastante de qué hablar en los últimos días, pero muy bien, ¿no? Juan Soto, además doble, ¿no? También el día de ayer. Sí, Mauro, y precisamente uno torna este ambiente que está favorable en este momento hacia Juan Soto porque uno increíblemente ocurriría una situación adversa con una pita o unos abucheos, sí, bueno, tú firmas con el conjunto rival y de hecho no, New York Mets no es rival directamente de New York Yankees, pero sí están en la misma ciudad. Entonces, quizás también por ahí se iría el tema en otra ocasión, pero no fue la que le correspondió a Juan Soto. Agrado, de más está decirlo que esté presente con el conjunto de los metropolitanos. Yo digo que esta es la segunda parte de la carrera de Juan Soto. La primera ya quedó atrás en ese círculo, mejor dicho, ciclo que tuvo con Washington, después pasó a San Diego y terminó con New York Yankees y ahora sí empieza ya la carrera como tal del momento de establecerse. Yo recordaba que por lo menos cuando estábamos en Criollito, jugábamos béisbol aquí en Venezuela, decían que bueno, ya el jugador tiene la experiencia con 25 o más años, antes se nota Jojoto es que bueno, no ha crecido tanto, no ha madurado tanto, y bueno, Juan Soto yo creo que ya pasó de una etapa a otra y ahora está en el periodo de consolidación. Hablar también de que New York Mets gana ayer el compromiso, 5 carreras por 0, blanquea totalmente a Toronto y de hecho que
no es que digamos o menospreciar al rival, pero Toronto en esta temporada no ha tenido la suficiente ofensiva como para ayer capitalizar una victoria contra New York Mets, aún sabiendo que el picheo no es el mejor. Sin embargo, Juan Soto conecta doble, impulsa y los metropolitanos se estrenan ahora con victoria en casa, recordando que en su primera serie estuvieron contra Houston y en la siguiente estuvieron contra Miami Marlins. Y por cierto, el mundo también una base robada, que no es un atributo que le veamos muy seguido a Juan Soto. Juan Soto no es de ser velocista en las bases y bueno, ya rápidamente no se nota, es una estafada con el uniforme de New York Mets. Esa es una de las cosas por las cuales es bastante criticado al estar dentro de los mejores jugadores en la actualidad, ¿no? Esa que no explota como otras figuras las 5 herramientas, pero bueno, ayer demostró que si el juego lo amerita, puede salir a la conquista de una almohadilla y no fue por suerte, porque también llegó, no digamos relajado, porque la jugada tampoco es que fue que se deslizó y como si, o llegó a la segunda como si estuviese en la sala de su casa, pero tampoco fue una jugada tan cerrada, demostrando de que, bueno, puede leer el tiempo de los lanzadores, porque no robar bases no es simplemente ser rápido, ¿no? Porque si no, Eli de la Cruz nunca lo sorprendieran o lo agarraran en este tipo de acciones. Y muy bien ayer Juan Soto, que no solamente dando un batazo productor, sino que también poniéndose en posición anotadora, porque este tipo de cosas también te hacen ganar los compromisos. Claro, no, es más cuestión de estrategia. Vi yo ayer la jugada mandada porque ahorita uno lo piensa, esa jugada fue mandada desde el dugout y teniendo la situación de que el reloj con los lanzadores, ya el lanzador no está dispuesto totalmente a hacer su mecánica en vivo, sino que tiene que estar pendiente de los jugadores que están en circulación, recordando también que las bases, la distancia entre bases es un poco más corta, entonces la tiene más difícil el lanzador en esta situación. Algo que yo quería decir, Mauro, y es que con uniforme sí, estaba todavía con Washington, hubo una conversación entre Vladimir Guerrero y Juan Soto, y Juan Soto estaba por la inicial, corriendo, y Vladimir Guerrero le dice, bueno, tiene que seguir echándole piernas y todo lo demás, y hablan de las bases robadas. Y Juan Soto le dice, no, yo llevo tanto. Y Vladimir Guerrero dice, no, me vas ganando. Yo llevo apenas 5, 4, algo así. Y es verdad, o sea, Juan Soto nunca se ha caracterizado por ser un jugador que llegue a las bases de la mejor manera, sorprenda con su velocidad, pero obviamente es un recurso que él también, no voy a utilizar el término tapar, sino que soporta con las bases por bola. O sea, no es veloz en las bases, pero en el home defiende el turno a capa y espada, y no es que tanto lo defiende, sino que a veces la base por bola también te pone en circulación. Y qué más que tener esos recursos, porque hablar de las herramientas, las 5 herramientas que las tengo, son muy pocos los peloteros que cuentan con las 5 herramientas actualmente en las grandes ligas. Un jugador que se envase, un jugador que robe base, un jugador que conecte extra base, un jugador que anote. O sea, ya teniendo el presente, que tienen grandes jugadores, porque hay que decirlo así, siempre hay una competencia sana entre peloteros, decir que hay muchos con las 5 herramientas, no los hay. Y bueno, yo creo que Juan Soto es un excelente pelotero. De hecho, las críticas que vienen a él es porque es más boleto que hit. Pero bueno, yo también lo voy a traer a resumen, que buscar elevar también un porcentaje de envasado y también mantenerse en las bases sirve al rendimiento colectivo del equipo, y es acá porque Juan Soto no es el equipo completo. Juan Soto es una parte de esos 9 bateadores que tiene el conjunto de Carlos Mendoza, y que al final de cuentas, si no funciona nada, no hay resultado victorioso para el equipo, y cada una de esas partes debe estar. Ojo, si uno dice, bueno, Juan Soto, por la responsabilidad que tiene el contrato, uno dice, bueno, Juan Soto tiene que hacer de todo en el equipo, no puede pelar un fly, no se puede ponchar 3 veces, o sea, ya le ponemos un obstáculo al jugador, pero yo creo que en esta etapa, repito, de su carrera, está para establecerse con el equipo de New York Knicks. No, y con lo de los boletos también, aquí antes de finalizar este ítem, tiene que también entender el contexto. No es lo mismo ser paciente en el conjunto de National, donde él cerró su última pasantía con Washington, que ser paciente, por ejemplo, hoy en día en New York Mets, o cuando estuvo
en New York Yankees, porque no es lo mismo, si voy a envasarme, pero atrás viene, no sé, por ponerte un nombre, Josh Bell, entendiendo El contexto. en comparación Josh Bell con Pete Alonso o Aaron Josh. O sea, mira, yo me estoy envasando para que venga Aaron Josh con gente en circulación o venga Pete Alonso. No es lo mismo, ¿verdad? Que mira, ¿cómo vas a ser tu paciente con el respeto que merece el roster de esa época de Washington National? Porque lograron un anillo, pero sabemos que en las 2 últimas temporadas prácticamente Soto estaba solo en ese line-up, y ahí es donde quizás puede venir, digamos, eso que tú mencionas. Mira, ¿cómo vas a ser paciente en un line-up con estos nombres? Mira, sí, me estoy envasando, pero que viene a batear Pete Alonso, Que no viene te a lo batear a Dios. Exactamente, que no te lo exige. Hay alineaciones que te exigen demostrar más potencial y hay otras que, bueno, que tú tienes que hacerlo valer. Bueno, ya creo que finalizamos el tema de Juan Soto, bastante aceptado, ya lo decía, su llegada a New York. Y bueno, con esto terminamos el primer bloque. Antes de ir a una pausa, debemos recordarle que sigan todas las redes sociales de Instagram, Facebook, X, TikTok, bueno, y el canal de YouTube, que no pueden dejar de suscribirse, porque no nada más está el contenido de Swing con los Mets, también están otros podcasts de New York Yankees, Los Ángeles Dodgers, Medias Rojas de Boston, por ahí está San Diego Padres, y todo este contenido es hecho de un equipo bastante atractivo para este deporte y que tiene la mayor disposición para llevarle este tipo de programa. Vamos a una pausa y volvemos. Y estamos de vuelta. El inicio de Francisco Lindor, algo que por lo menos no se esperaba, de decirlo así, en relación a lo que se proyecta en la primavera, porque a veces en la primavera todavía los jugadores andan fríos en el sprint training, pero bueno, ya creo que con todas y las bajas que tiene el equipo de New York, tanto en el picheo como en la ofensiva, uno dice Lindor, Soto y Alonso deben estar a la cabeza de esa alineación y hacer responder la ofensiva a como dé lugar. Pasa que en este tipo de situaciones el nivel de exigencia y responsabilidad ha cambiado totalmente, porque bueno, ahora el line-up prácticamente está a disposición de Soto y a ver cómo esos 3 primeros bates logran ser efectivos. Sin embargo, Francisco Lindor tiene un bajón, de hecho, con New York Mets creo que ha sido consecuente en este tipo de situaciones Francisco Lindor. Sin embargo, en medio de la temporada hay un espacio donde Lindor se convierte en Lindor. Lo que nosotros veíamos en Cleveland Guardians, un jugador totalmente relativo en la comparación de conectar hits, robar bases, hacer buen trabajo a la defensa. Sin embargo, ahorita no está en todas sus facultades, Mauro. Debemos preocuparnos, por lo menos, que Francisco Lindor sea el primer bate del equipo y tenga este bajo rendimiento en los primeros juegos. Obviamente es muy temprano, ¿no? El mundo para aprender las alarmas como tal. La cosa va más allá de los números, es que no se ve cómodo Francisco Lindor en la caja de bateo, porque tú puedes estar bateando 100, pero si tú ves los compromisos que ese jugador que está bateando 100 le da bien a la pelota, pero todas las líneas salen de frente, porque eso también pasa, que es cuando uno dice, no, está en slump, porque es que mira, le da, como le dé, es out. Igual cuando estás en racha, que el bate se rompe, te resbalas, pero llegas quieto, es un ñameado, como decimos por acá, y termina en doble. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? En el caso de Lindor, lo que pasa es que uno pensaría, por el equipo que ha tenido Lindor los últimos años, que Juan Soto y Pete Alonso ayudarían, ¿no? A que mejoren los números de Lindor, porque cuando tú ves ese tándem, tú pones bueno, a quién prefiero enfrentar, ¿no? Ok, Francisco Lindor es más de contacto, pero si me equivoco, es cuadrangular. Juan Soto, lo mismo. Y Pete Alonso, bueno, ok, que es lo que ha pasado en estos últimos encuentros, ¿no? Le han sido más frontal a Pete Alonso, y bueno, ya saben lo que ha pasado con la pelota, sobre todo ese último cuadrangular, ¿no? En Mundo, que prácticamente no es más, yo pienso que no quiso hacer swing, y Oh, la ya, pelota termina en las gradas del jardín derecho. el pichón estaba como a 5 metros, ya, afuera. Y
bueno, le puso el bate. Yo dije por el grupo de editorial que clase de batazo, porque obviamente ahí no es poder del jugador, sino la fuerza que tienen las muñecas, porque sí, le puso el bate, pero ahí está, tiró jonrón a banda contraria. Entonces aquí es donde va a venir, digamos, o va a ser el plus de Juan Soto y Pete Alonso, porque si estos dos empiezan a batear, o Juan Soto empareja un poco más con Pete Alonso, porque Juan Soto no es que está, repetimos, en slump, sino que obviamente se espera un poco más de un jugador de su trayectoria, van a preferir picharle a Lindor, porque Lindor es el que está free, por ende va a haber mejores picheos y ahí es donde tiene que aprovechar Francisco Lindor de mejorar sus números. Ahora, cuando los tres estén en línea, bueno, el cuarto bate es el que se va a beneficiar porque obviamente van a pichar difícil a ellos tres para bueno, a mí tiene que matar la partida el que viene detrás de Alonso. No me puede batear ni Soto, ni Lindor, ni Ya va a Alonso, ser. ¿no? Pero ahí donde está el detalle. No, y que uno se pone en cuenta y que cuando los tres estén bateando, el pitcher va a decir, bueno, ¿y a quién le picho? Le picho a Lindor, le picho a Soto, le picho a Alonso. A uno le tengo que pichar, pues, pero no pueden pasarnos a los tres porque ya sé que el cuarto bate me puede matar la partida. Va a ser algo como lo de los Dodgers, Ohtani, Mookie ¿No? Betts y Freeman. Escoge tu veneno, escoge tu veneno. Y ahí es difícil, Mauro, también decir porque ayer me sorprendía que incluso en el line-up de Dodgers todos dan honrón. O sea, no es que sean honroneros los jugadores, pero cualquiera le sale un honrón. Y en el caso de New York, obviamente están arriba los jugadores que, vamos a ponerlos van por categoría, que sería Lindor, Soto y Alonso, los jugadores top del equipo que obviamente están acostumbrados, bueno, a uno ver los cuadrangulares. Pero en principio lo de Lindor, y yo soy bastante enfático en esta parte, que él tuvo una buena sensación con el equipo de Cleveland, y cuando llega a New York ya las críticas se venían, bueno, vale Lindor ese dinero, su rendimiento no ha sido el mejor y todo lo demás. Y obviamente yo digo, no llevamos ni 10 juegos de esta temporada y ya la gente se preocupa porque Lindor está fallando mucho, que esto y que lo otro, que no ha empezado. No son los mejores Mets, hay que decirlo, en este comienzo de temporada, pero obviamente es el comienzo, es el inicio apenas de la temporada. No estamos diciendo que, bueno, Lindor empezó así y se va a mantener así hasta que termine el año, la campaña en septiembre. No creo que sea este el caso de Francisco Lindor, porque lo recuerdo. Hay un momento del año donde Lindor es Lindor y es el jugador que estamos acostumbrados a ver y quisiéramos estar viéndolo desde un principio, y obviamente todo esto va a generar, y como todo el mundo lo dice, los primeros juegos son importantes. ¿No? Y hay una etapa donde Lindor es ese jugador que puede ganar un MVP y la etapa no es en abril. La temporada anterior estuvo por debajo de 230. En el 2023 batió 221, es decir, es normal ver a Lindor por debajo, digámoslo de esta manera, en su producción en el mes de abril. Quizás en el 2022 es el que se sale un poco de la costumbre de Lindor, donde batió 280, pero Lindor no suele batear en abril. O sea, obviamente se prende un poco las alarmas por lo que, repito, no se ve bien, está bateando 100, 140, 130, o sea, es un poquito más grave la situación, pero el Lindor no batea en abril, como tú bien lo mencionas. Lindor es como que, ya pasamos el juego de las estrellas, bueno, llegó el momento de jugar serio, y ahí es donde se transforma Francisco Lindor, y por eso digamos, no sorprende cuando después del juego de las estrellas, los equipos que vienen dando sorpresas terminan cayéndose, porque muchos dicen que después del juego de las estrellas es que empieza el calendario como tal, y los equipos como Houston Astros, que ya no son ese roster, ya no es ese roster que enamora a cualquiera, pero sigue teniendo esas piezas que en la hora chiquita dan el paso al frente y sacan las victorias, que fue lo que sucedió la temporada anterior con New York Mets, cuando Francisco Lindor prácticamente era el que cargaba con el equipo. Y no, Mauro, también decir y poner en detalle que no es, por decir, la gran ofensiva de New York Mets empezando el año, sino que deben ir paso a paso, y creo que ese paso a paso debe ir de la mano entre Lindor, Juan Soto, Pete Alonso y el resto de los jugadores, porque recordando, hay una división bastante exigente, pero vean el récord de Atlanta. O
sea, Atlanta para mí, desde la perspectiva que uno analiza el juego, no le batió a San Diego y no le batió a Los Ángeles Dodgers. Vino bateando en el juego contra Miami Marlins, bueno, porque le tocaba, vamos a decirlo así. Pero es que también de que son muy pocas carreras las que se están fabricando por cada juego. Y vamos a suponer, en teoría, el récord ese que acaba de dejar Cincinnati. Bueno, ayer fue que hizo carreras. Perdió 2 juegos ante los Rangers, perdió un juego contra Milwaukee 1-0, o sea, fueron 27 innings que ese equipo no hizo carrera. ¿Y qué te dice de un equipo que no ha carrera? Que sus bateadores están fríos, o sea, no han comenzado, no han aterrizado en la temporada. Esperemos que esto no se quede con Lindor durante todo el año y que posiblemente sea antes del Juego de las Estrellas que el hombre comience a sonar ese bate. Brett Baty y Luis Ángel Acuña, los jugadores que están alrededor de la segunda base para nuestro último tema. Uno partía como candidato titular, el otro a ser el suplente, pero tenemos que hablar de su corto rendimiento en este inicio de temporada. Vamos a la pausa y volvemos. Bueno, Mauro, un tema que nosotros bastante desglosamos en ciertas ocasiones. ¿Quién se quedaría con la segunda base? Jake McNeil fuera por lesión, llegaba Brett Baty y decía, de hecho, lideró en OPS todo el sprint training y al final de cuentas Acuña termina siendo el suplente de este jugador. La verdad es que tenemos que decir, ninguno de los dos proyecta a decir, bueno, yo voy a ser el segunda base titular en este comienzo de temporada. Incluso los promedios, si los sumamos entre los dos, no pasa de 200. Entonces, ahí hay que ponerlo ya en consideración que 2 jugadores para una posición, que era lo que se planteaba ya el manager Carlos Mendoza, están teniendo un comienzo lento y yo diría que también es la presión que recae encima de ellos porque en ninguna de las temporadas han partido como candidatos a quedarse con ese lugar. Sí, sin duda alguna aquí cae la presión para ambos, porque eran jugadores, primero que nada, que tenían que luchar por ganarse un cupo en el roster. Luego el calendario, las situaciones del equipo los llevaron a competir para ver quién tenía más tiempo de juego y bueno, la lesión de McNeil los puso ahora para ser titular. Entonces quizás es la presión de que mira, esta es mi oportunidad, porque obviamente ellos saben que McNeil cuando regrese va a jugar, pero si yo hago bien el trabajo y estoy bateando, me van a buscar un cupo en el line-up porque han cambiado muchas cosas en el béisbol del mundo, pero lo que sí se mantiene fijo es que el batea juega. Me buscan un puesto. No, mira, ¿dónde puede hacer menos daño? En el right field, porque hoy no hay nadie que batee para esa zona. Bueno, vamos a poner en este caso a Bate o Acuña en el jardín derecho, no es outfield, pero hay que ponerlo a jugar, o le preguntan, mira, si tú puedes jugar el right field para poner a en tercera o en segunda. Eso los tienen ellos en mente porque saben que esta es la oportunidad en el sentido de que voy a jugar, no tengo, digamos, la competencia del caballo en estos momentos, puedo jugar relajado, pero al ver que no le salen las cosas, y le está pasando a los dos, porque si tú hablas, bueno, es Acuña, pero es que son a los dos, tanto Bati como Ángel, ninguno está dando ni siquiera un poco de ofensiva, tú bien lo mencionabas, si juntamos a los dos, pasa de 200 y empujado, porque Bati es 0.71 y Acuña 143, o sea, 206, 5, de verdad, bastante pobre a ti esta oportunidad que no la están aprovechando ni Luis Ángel ni Brett Baty. Yo lo digo, Mauro, que más que no lo estén aprovechando es que van a tener presión y en este momento no pueden combatir con esa presión porque ya hay jugadores que los Mets firmaron y están en ligas menores. O sea que cualquiera, cuidado y no si los dos se van de una vez a ligas menores y bueno, intentan con otro jugador que ya tenga el equipo allá. Porque una cosa, es verdad que tú puedas fallar en una parte, pero estés bateando, te buscan un puesto así sea designado y quitan el que está designado que se tira 3, 4 ponches. Eso está comprobado ya en el béisbol. O sea, mientras usted batee, usted va a estar en el line-up titular porque el juego se trata de carreras, el juego se trata de producir, no hay juego que quede 0-0. O sea, al menos 1-0 va a quedar.
Y si usted no está rindiendo, uno se pone en contexto, aquí el que preocupa más es Acuña, porque siempre lo han visto como una moneda de cambio para obtener a otro jugador, bien sea. Red Bati no tanto, porque incluso Bati puede jugar la tercera, lo probaron un tiempo en el campo corto, llega a la segunda, pero Acuña sí es verdad que es el chance que le llegue. Y bueno, quizás, y no queremos que sea el chance, que salga tan temprano, ya en una fecha límite de cambio, que los Mets vayan buscando un tipo de ajuste dependiendo cómo esté la temporada. Y lo que paga también los platos rotos de las consecuencias es que si estás a tiempo completo, por decirlo en el caso de Bati, que partió así, y no rindes, oye, ya también hay que buscarte la suplencia, por decirlo así, porque no va a tener el titular y no va a tener el suplente. O sea, estamos perdidos por todos lados. No sirvió el movimiento en el comienzo de temporada y creo que esto debería preocupar al manager Carlos Mendoza. Porque, ojo, no estamos diciendo que Bati sea o Acuña sea en el cuarto, quinto, sexto bate, están en la parte baja de la alineación, pero oye, es un bate que no se envasa. O sea, es un bate que no se mantiene en circulación. O sea, por lo menos un boleto, agarren boleto en los juegos. Pero no. Entonces es difícil también ya ponerse en consideración que quizá uno lo perdona las 2 primeras semanas de temporada, pero ya cuando hay 20, 30 juegos encima, el rendimiento es bajo, no creo que tenga la misma consideración Carlos Mendoza. No, y es una posición que tiene competencia. Nosotros lo hablamos en un episodio del Mundo, que ok, hicieron el equipo, pero en ligas menores quedan jugadores que se sabe que si lo están haciendo bien y tú te descuidas, así estés en grandes ligas, tranquilamente puede haber el switch. Entonces es ahí donde quizás puede elevarse la presión, porque ok, mi competencia en este caso, entre Cuña y Batin, no está bateando, pero el de ligas menores, y después va a Ajá. venir, Jess McNeil, o sea, y yo no aproveché el momento como para decir, bueno, sí, vuelve este, vuelve el otro, pero es que yo estoy rindiendo, el manager tiene que ver cómo hace, y aquí se la está Exacto. poniendo fácil, más bien al cuerpo técnico los dos, porque bueno, cualquiera que llegue, en teoría debería hacerlo mejor, entonces ahí es donde está digamos, la preocupación, no tanto para el cuerpo técnico como tal, sino para estos jugadores, porque saben que este es el momento y hay competencia, porque no es lo mismo saber de que vamos a suponer que fuese Lindor, el mismo caso de Lindor que no está bateando. El Lindor sabe que él tiene un poco más de colchón, es la estrella, no hay competencia como tal en el campo corto, por poner un ejemplo, Boston, que se sabe que si Bregman empieza a titubear a la defensiva y la broma y tal, sabemos que está Devers, y bueno, tenemos otra estrella ahí que puede hacer el trabajo. En este caso no, en este caso prácticamente todo el mundo tiene chance de jugar en la segunda base y por eso es que sí, se puede agrandar esta situación para peor para tanto Acuña como Bat. No, y que Mauro, ya uno concluye, para ir concluyendo ya este episodio de Swing con los Mets, se hablaba de que McNeil incluso podía ir a ser un bateador designado, o sea que más bien las garantías para que ellos estén jugando sólidas, tienen bases sólidas y no lo están aprovechando. McNeil regresa y quizás lo pongan hasta de bateador designado porque para cuidarlo un poco de su proceso de rehabilitación, el cual va a cumplir, y bueno, quizás ahí estaba Bati y Luis Ángel Acuña pendiente para afianzarse a esa posición. Lo cierto del caso es que estos tres jugadores que comprenden ahí esa dupla, que es la que no debe fallar casi en ninguna oportunidad, campo corto y segunda base, Lindor, Bati y Luis Ángel Acuña, no están rindiendo en este comienzo de temporada. Esto es un poco lo que nosotros apreciamos y traemos para todos ustedes. Es más, la temporada es muy joven, pero nosotros también queremos afianzar lo detallado que es la situación, de que bueno, si los de arriba no están bateando y los de abajo tampoco, se complica el orden de los factores y bueno, ya la situación se agranda y no se estima, ya que en principio de temporada, 2, 3 meses, ya New York Mets no sea candidato a ganar la división. Mauro, un placer compartir contigo en esta oportunidad Swing con los Mets, un producto de Swing completo a través del canal de YouTube de Swing Latino. Tenemos para todos ustedes nuestra plataforma abierta, los comentarios. Yo lo digo, la temporada es muy joven y esto apenas comienza. Vamos a estar con todos ustedes semana a semana, llevándole toda la tendencia, los análisis, las noticias y los reportes más destacados del conjunto de la Gran Manzana, que este fin de semana se mantiene en serie de juegos con Toronto Blue Jays en su casa en Citi Field. Mauro, últimos comentarios.
Nuevamente agradecido, Edmundo, por supuesto también con Paola García, que está llevando los controles, como es costumbre, en los fines de semana de este podcast en español de New York Mets. Recordarles también que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Swing Completo y Swing Latino, Facebook, Instagram, TikTok, X, Twitter, MySpace, Hi-Fi, cualquier red social que usted encuentre con esos nombres, sígala, escriba, interactúe con nosotros, porque como yo siempre digo, al final todo esto que hacemos es para ustedes que nos acompañan desde el otro lado de la pantalla. Nuevamente, repito, un placer hacer otro episodio de Swing con los Mets y nos vemos en otra oportunidad.